conectadas con nuestra primera invitada del día de hoy. Estamos hablando de Débora Rodríguez, que es parte de Meluna. Meluna distribuye copas menstruales y acompaña en el pasaje a una gestión sustentable del sangrado. Y vamos a ya mismo a hablar con ella. Débora, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan bien? Ahora te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Bien, y ustedes, gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos, un gusto saludarte. Acá estamos Carmen y Vicky, te saludamos. ¿Cómo estás, Débora? Un gusto. Hola, Carmen, un gusto. Igualmente. En principio preguntarte, sobre la copa menstrual que genera tantas dudas. Hay mucha difusión últimamente, ¿no? sobre este producto. Dudas recurrentes respecto al uso, a los riesgos y demás. En principio quería preguntarte si hay algún tipo de recomendación en cuanto a las edades para utilizar la copa menstrual, o incluso si es apropiado utilizarla para personas que no han tenido relaciones sexuales, por ejemplo. Bien, bueno, sí, como decían recién, fue un boom. Ahora la copa menstrual, la realidad es que no es tan nueva, tiene varios años ya por fuera del país y dentro del país, pero en este último tiempo se hizo muy conocida. En ese sentido, estaría bueno responder estas preguntas, que al ser tan masiva la difusión, me parece necesario, como coordinadora de la red de circuladoras, que somos quienes acompañamos y asesoramos para el uso de la copa, responder estas preguntas que nos llegan a diario. Para responder específicamente a estas dos preguntas, no hay una edad para iniciar nuestro sangrado con una copa menstrual, siempre y cuando sea en el orden del deseo. ¿Esto qué quiere decir? Que sea una decisión propia, personal, pasar de una higiene menstrual a una salud menstrual. No hay contraindicaciones para el uso de la copa menstrual, siempre y cuando, como dije antes, sea de propio deseo. Y no es necesario haber tenido relaciones sexuales con penetración, entendiéndose la penetración, no solamente, digamos, en lo que solemos entender, sino en general, digamos. Así que en ese sentido no hay ningún problema. Bien. Perdón, sí. Mencionaste esto de pasar de una higiene menstrual a una salud menstrual. ¿Qué vendría a significar exactamente eso? Bien. A modo así de resumen, quienes acompañamos una gestión menstrual hacemos mucho hincapié en ese sentido porque, digamos, desde que tenemos nuestro primer sangrado, nos encontramos con el uso de toallitas y tampones, es decir, de productos de higiene femenina, como lo solemos ver en el mercado, en la industria, digamos, de descartables. Esto viene acompañado de un montón de síntomas como pasaduras, infecciones, molestias, irritación, que a veces naturalizamos. Y ni hablar de todo el tabú menstrual que acompaña, digamos, el estar menstruando, ¿no? Esto de, no puedo decir la palabra menstruación, sino que la llamamos como indisposición, como si hubiese algo sucio, enfermo, algo que tenemos que esconder. Y por otro lado también, ni hablar de todo como la naturalización de que los productos tienen que ser para protección y tienen que ser más rosa posible, para que sea respirable, para que sea, digamos, no notorio, cuando en realidad la menstruación es un síntoma más de salud. Nosotras cuando vamos al baño vemos, por ejemplo, para hacerlo más, un ejemplo más cotidiano, al momento de tirar la cadena, vemos nuestro pis, nuestra caca. Bueno, lo mismo pasa con nuestra sangre, es un síntoma de salud. Si nosotros la vemos de otro color, si la vemos con un olor distinto, nos va a llamar la atención. Bueno, la copa menstrual invita a gestionar nuestro propio sangrado, a relacionarnos de otra manera y a construirlo como un síntoma de salud. No sé si fui clara. Sí, clarísima, sí, se entendió. Respecto al material con el que están fabricadas, ¿qué tipo de material, de qué material están hechas estas copitas? Y también quería preguntarte respecto a la duración, al tiempo en que se puede utilizar para cambiarla por otra, por ejemplo. Bien. Bueno, las copas menstruales hoy en día, como dije antes, se hizo muy masivo, así que hay muchísimas marcas en digamos, dentro del mercado, sí. Pero a grandes rasgos, una copa certificada, es decir, de buena calidad, que sea apta para nuestra vagina y para nuestra flora vaginal, son las copas de silicona médica o de termoplástico elastómero, como es en el caso de Meluna.
hago hincapié en esto porque hoy en día hay tanta difusión y las copas menstruales, por suerte, se pueden encontrar hoy en día como un producto más dentro de las góndolas, pero no todas son iguales, como si tampoco no todas somos iguales entre nosotras. Hay una copa menstrual para cada cuerpo. Depende de la edad, depende de nuestro flujo menstrual, depende de nuestra contextura física y de haber tenido o no partos vaginales. Esos son los 4 parámetros que utilizamos en Meluna. No es lo mismo mis 15, 11 años que mis 30 o mis 40 años. Una copa para cada etapa de la vida. Aproximadamente, con un buen cuidado, entre 5 a 10 años una copa menstrual dura. Pero como dije antes, depende el cuidado que le voy a dar a esa copa menstrual, de la calidad de esa copa menstrual y de la etapa de la vida en la que estoy. Bien, respecto a esto que comentás, leí hace poco que esto, ¿no?, que existen talles de copitas. ¿De qué manera uno puede averiguar cuál es el talle adecuado, digamos, para cada persona? ¿Hay alguna forma? Y nosotras hacemos mucho hincapié en la red. Es decir, yo, como dije antes, coordino la red de circuladoras. Somos más o menos 70 compañeras y compañeros que estamos distribuidas a lo largo y ancho del país, que lo que hacemos es acompañar ese pasaje a una salud menstrual y al momento que nos llegan las puntas asesoramos para la elección del talle. El talle tiene siempre la persona, ¿sí? Digamos, no es que uno pasa las características y la otra persona decide por ella. Nosotros fomentamos la propia decisión y la propia responsabilidad de la persona, pero para eso es necesario tener la información accesible. Esa información hoy en día la estamos acompañando a las circuladoras y no todas las marcas ofrecen variedad de talles. Para la única marca hoy en día que tiene copas menstruales pensadas en menarquías o pensadas en copas menstruales más cortitas, digamos, para vaginas más cortas o que tienen algún otro tipo de situación. Pero la realidad es que las grandes marcas suelen tener talles únicos, pero es muy difícil que los cuerpos encasillemos solamente en 2 talles, talle 1 y talle 2. Por eso nos parece muy necesario estos espacios como el de hoy, que me están invitando acá a hablar, para poder brindar esta información y hacerla de manera accesible, sabiendo que hoy en día la copa menstrual sigue siendo un privilegio. Entiendo. También respecto al tema de si es compatible o no con métodos anticonceptivos, por ejemplo, como el DIU, si se pueden utilizar las dos cosas a la vez, los dos dispositivos a la vez. Sí, se entendió. Sí, se puede usar, no hay contraindicaciones, ya que el DIU es un dispositivo intrauterino, que quiere decir que está dentro de la vía uterina, y la copa menstrual es intravaginal, va dentro de la vagina. Son 2 lugares distintos. Claro. Aunque hay que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, el DIU tiene unos hilitos que sobresalen sobre el cérvix y a veces para la colocación y extracción de la copa menstrual hay que tenerlo en cuenta como para no tironear, para explicarlo más en criollo. Sí. Pero no es que son contraindicaciones, ¿sí? Bien. Sí. Justamente sobre las contraindicaciones hay algo que, justamente los métodos más tradicionales o más usuales son los más conocidos. Bueno, uno puede llegar a acceder a la información sobre, cuánto tiempo puede usar un tampón o lo que fuera. Frente al riesgo del shock tóxico, sobre todo. ¿Cuáles vendrían a ser las precauciones que hay que tener también a la hora de pasarse a empezar a usar la copa y no tampoco relajarse del todo y correr algún tipo de riesgo? Esa pregunta es súper interesante. Como decías vos, las toallitas y los tampones, de los que están hoy en día en el mercado, después de varios episodios por síndrome de shock tóxico, tienen como obligación ponerlo dentro de los envases. No así, si hoy en día uno agarra dentro de la góndola un paquete de toallitas o tampones, no va a encontrar todos los componentes que verdaderamente tienen. No es lo mismo el caso de la copa. La copa menstrual no es que no da posibilidad de síndrome de shock tóxico, sino que reduce la posibilidad y la cantidad de horas. Voy a hacer un ejemplo concreto. El tampón lo tenemos que usar no más de 4 horas. ¿Sí? Más allá de que eso no pase en la cotidianidad, no se puede dejar dentro del cuerpo más de 4 horas porque favorece el crecimiento de una bacteria dentro del cuerpo que puede llegar a la posibilidad de ese síndrome. La copa menstrual no absorbe como el tampón. No tiene la posibilidad de favorecer ese medio porque respeta la flora vaginal, entonces no posibilita que esa bacteria crezca.
siempre y cuando respetemos la cantidad de horas. Y tiene el doble dentro del cuerpo una copa menstrual. Puede estar hasta 8 horas. Okay. Antes se decía que cada 12 horas, hoy en día, después de un artículo, que esto si después quieren yo se lo puedo brindar, que es un artículo médico que está publicado en la revista médica científica de Lancet, a partir de unos estudios se demostró que dentro de las 12 horas puede dar la posibilidad de este síndrome. Así que quienes, acompañamos estos sangrados de una manera respetuosa con nuestra flora vaginal, recomendamos que la copa menstrual no esté más de 8 horas en el cuerpo. Okay. Bien. Por último, al menos por mi parte, preguntarte cada cuánto y de qué manera se debe llevar adelante la esterilización de la copa. Bien, hubo mucho debate. Hoy estos días las redes sociales facilitan, ese tipo de información y me parece que es importante aclararlo. Más allá de cómo le digamos, porque a veces algunos hablan de desinfección, esterilización, vamos a llamar las cosas por su nombre. La copa menstrual está siempre en nuestra vagina, De la vagina va una bolsita para su guardado, una bolsita apta para esa copa. No está en contacto con otros lugares. Entonces, con ese buen cuidado, la esterilización, desinfección o como le querramos llamar, se debe hacer el primer día de sangrado, es decir, mi día 1, el primer día que me vino, con agua hirviendo, por fuera del fuego, es algo que también la red hace hincapié en ese sentido. Y en esos días que estoy menstruando, simplemente saco la copa, tiro la sangre del inodoro, la lavo con agua corriente y la vuelvo a poner. No hace falta volver a hacerlo. ¿Cuándo lo vuelvo a hacer? El último día de sangrado. Okay. Antes de guardarla, claro. Excelente. Claro, bueno, igual cualquier cosa, nuestras redes pueden ver videitos, hay material accesible para capaz poder verlo, más que escuchar la voz a veces es medio complicado entenderlo, pero si no nos pueden preguntar a cualquiera de las compañeras que estamos dentro de la red también. Está perfecto. Meluna.argentina es, ¿no? Las redes. Meluna.argentina. Perfecto. Sí. Nosotros Así lo pueden encontrar en Instagram y si no está vamos a estar realizando un sorteo en conjunto con Meluna, en el que vamos a estar sorteando una copa, un vaso esterilizador y una caja de Mini Milton, que son pastillas desinfectantes. ¿Podrías, antes de despedirnos, explicar este último punto? Sí. Que sí es algo como verdaderamente de nuevo, por lo menos para mí. Sí, aparte recién hablé de desinfección, esterilización y capaz no fui muy clara por qué hago esa diferencia. Con el uso masivo de la copa empezamos a tener un montón de consultas, sobre todo en aislamiento obligatorio, sobre se me cayó la copa al inodoro. ¿Qué hago? ¿La puedo volver a usar? Claro. La respuesta es no. De hecho, los profesionales de la salud, los trabajadores de la salud, hacemos bastante pautas de alarma en ese sentido, porque una copa menstrual, como dije antes, está en la vagina, si se cae al inodoro, va a estar en contacto con microorganismos que están en la materia fecal o en la orina. Sí. Entonces, más allá de que la volvamos a hervir, de hecho hay un montón de productos que nosotros no recomendamos que se usan de manera natural, nos damos la garantía de que es totalmente esterilizada y apta para volver a convivir con nuestra flora vaginal. Entonces, estas pastillas Mini Milton se utilizan para esos casos en particulares, no siempre. Okay. También puede ser si, la copa toma olor, por mal guardado, o si hubo algún proceso como alguna infección dentro de nuestro propio cuerpo, recomendamos usar esas pastillitas, pero solo para esos casos. Ok. Bueno, Débora, la verdad, un montón. Nos has iluminado el día de hoy, así que muchas gracias. Y bueno, nada, seguimos con el sorteo en conjunto, así que también se los agradecemos. Y bueno, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, felicitarlas por el espacio y ojalá que este tipo de espacios, inviten al debate de la copa menstrual, que hoy en día está bastante, en auge, y me parece necesario que el Estado, que las políticas públicas realmente acompañen una gestión menstrual, pero de manera responsable. Así que agradecerles a ustedes. Gracias, Débora. Gracias. Estábamos hablando con Débora Rodríguez de Meluna. Vamos a recordar, meluna.argentina son las redes sociales de ellas. Y bueno, ahora nosotras son nuestras redes sociales, en las cuales van a encontrar un sorteo justamente de un kit de estos 3 productos que ya mencionamos, que son una copa, un vaso esterilizador y una caja de estas pastillas desinfectantes, que son las últimas que estuvo comentando. Así que bueno, Meluna, recuérdenlo, y nos encontramos en las redes
sociales para hacer el sorteo. Por lo pronto vamos a la tanda, vamos a escuchar una canción primero, tanda, y volvemos para la siguiente nota, ¿sí?